Hola, en este video voy a hablar sobre las variables y algunos otros temas como las dimensiones e indicadores. Entonces, para empezar, las variables, ¿qué son las variables? Las variables la variable es una característica o una cualidad. Viene del latín variabilis, que significa algo que varía o que está sujeto a algún tipo de cambio en algún grupo. Entonces, puede ser naturaleza, sociedad o conocimiento. Estas variables están divididas en varios tipos, pero ahora solo voy a tratar dos, que son las variables cuantitativas y las cualitativas. Entonces, las variables cuantitativas, que también son llamadas variables numéricas, son las que se representan en valores o datos numéricos. Un ejemplo, edad, cantidad de habitantes en una región, número de personas que pertenecen a un partido político, etcétera. Estas variables cuantitativas se dividen en dos subcategorías. Estas son discretas y continuas. Entonces, las discretas son las que sumen valores o cifras enteras, mientras que las continuas son el contrario, y estas adoptan números fraccionarios o decimales. Entonces, un ejemplo para las discretas sería cantidad de estudiantes en un aula. 20, un número entero, no pueden ser ni 20,5 ni 20,7. Mientras que las continuas, un ejemplo podría ser la estatura de una persona, 1,73 centímetros, entonces sí tiene números fraccionarios. O también puede ser la temperatura ambiental, 32,7 grados centígrados. Entonces ahí está la diferencia entre estas dos subcategorías. Ahora vamos a las variables cualitativas. Las variables cualitativas son el contrario de son también llamadas categóricas y son lo contrario de las cuantitativas. Estas se expresan de forma verbal, es decir, no numérica, mediante palabras. Y estas también tienen dos subcategorías, que son dicotómicas y politómicas. Entre las dicotómicas se representan solo dos clases o categorías o dos opciones, mientras que las politómicas más de dos categorías. Entonces, un ejemplo para las dicotómicas sería la procedencia de un producto, entonces nacional o importado, solo hay dos opciones, mientras que en las politómicas podría ser días de la semana. Entonces, hay 7 días de la semana, son más de dos opciones, meses del año, colores, etcétera. Entonces, ya después de hablar de las variables, vamos a hablar sobre las dimensiones. Las dimensiones son elementos de una variable compleja, es decir, cuando una variable es compleja debe ser descompuesta en dimensiones para lograr ser medida. Entonces, un ejemplo para esto podría ser, se quiere medir la calidad del servicio de un restaurante, entonces esa es la variable. Como es una variable compleja, debe ser dividida en dimensiones. Entonces, sería dimensiones, calidad del servicio en la caja, calidad del servicio de los meseros, calidad del servicio en el tiempo de entrega de los productos o calidad de los alimentos. Esas serían las dimensiones para lograr medir esta variable que es compleja. Entonces, luego de las dimensiones vienen los indicadores. Los indicadores son un indicio, señal o unidad de medida que permite estudiar o cuantificar una variable. Entonces, en el caso de las variables continuas simples como la edad, el indicador es el número de años cumplidos. Listo. Ahora, para una variable compleja, cada dimensión que la integra puede tener uno o varios indicadores. Es decir, en el ejemplo anterior, como era una variable compleja, teníamos dimensiones. Esas dimensiones son las que están al lado izquierdo del cuadro y ahora para esas dimensiones hay que sacar indicadores. Entonces, por ejemplo, los indicadores para el servicio de los meseros. Entonces, sería indicadores, tiempo de respuesta del mesero desde que la persona entra al restaurante hasta que llega el mesero y es atendida. El trato que le da el mesero al usuario y la atención a sus solicitudes, es decir, que el usuario reciba lo que pidió al mesero. Y así sucesivamente a las otras dimensiones deben tener indicadores. Ahora, después de los indicadores, vamos a hablar sobre la operacionalización de las variables. La operacionalización de las variables es transformar la variable a términos concretos, es decir, hacerla medible. Para esto, hay tres pasos que son, el primero, definición conceptual de la variable, luego determinar las dimensiones de la variable y establecer los indicadores. Vamos a llevar esto a un ejemplo claro. Entonces puede ser, el primer paso, si se quiere medir, el ejemplo sería medir el rendimiento académico de un estudiante. El primer paso que es la conceptualización. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando estamos diciendo rendimiento académico? Antes de dar el concepto. El segundo paso sería sacar las dimensiones de esa variable compleja. Entonces, dimensiones, participación en clase, entrega de trabajos y asistencia. Ahora, para esas dimensiones vamos a sacar los indicadores
que sería para la dimensión 1, cantidad de intervenciones del que hace el estudiante por clase. Para la dimensión número 2, que es entrega de trabajo, la calificación del estudiante en esos trabajos. Y para la tercera, que es asistencia, entonces veces que el estudiante asistió a clase. Entonces, esa es la operacionalización de las variables. Ahora, vamos a los niveles de medición de las variables, que se refiere a los valores o atributos que se le da a una variable para que ésta pueda ser medida. Entonces, hay varios niveles de medición. El primero es el nivel nominal, que es la clasificación en dos o más categorías que no tienen vinculación entre sí. Un ejemplo, clasificación del personal que elabora una institución, está fijo o contratado. Listo. Ahora vamos al nivel número 2 de medición, que es el nivel ordinal, que se refiere al orden en la medición, o sea, una escala ordinal que indica una dirección. Entonces, por ejemplo, calificar una experiencia en una escala del 1 al 10. Entonces, ahí está la escala del nivel ordinal. Ahora, vamos para el nivel de medición número 3, que es por intervalos. Aquí se establecen distancias o intervalos iguales entre los valores. Entonces, por ejemplo, intervalo del tiempo del día en intervalos iguales. Entonces, por ejemplo, en un reloj analógico, 12 horas. La diferencia entre la 1 de la tarde y las 2 de la tarde es la misma diferencia entre las 11 de la mañana y las 12 de la mañana. Entonces, ahí ya son el nivel de medición por intervalos. Ahora vamos al nivel de medición de razón, que es el nivel número 4. Entonces, en este nivel, además de mantener los intervalos similares a algunos de los niveles anteriores, posee un cero absoluto, el cual indica ausencia total de una variable. Un ejemplo, ingresos expresados en unidades monetarias o en una regla sería pulgadas o centímetros. Y pues eso es todo lo que quería hablar sobre las variables. Espero que hayan entendido al menos un poco o lo básico sobre variables, dimensiones e indicadores. Gracias por su atención y nos vemos en un próximo video.